Bueno, la idea de hoy es empezar este curso de redes de datos, redes de Internet, en lo que es nivel 2. Ya venimos de un nivel 1 que hemos visto una introducción y varios de los protocolos que maneja el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Así que hoy, si bien vamos a hacer un repaso de muchos temas, más que nada para nivelar la audiencia que tengo, los que están escuchándome, y para que la segunda parte o la última parte del curso hagamos la introducción a lo que son sus redes o el subneteo, subnetting, depende de cómo lo quieran llamar. Bueno, ese es mi mail, para el que quiere o la que quiera mandarme un mail y quiera consultarme algo. No se lo voy a contestar ahí nomás, pueden pasar un par de horas, o si me lo hace a la tarde, a las 7 de la tarde, que eh, se lo puedo llegar a contestar otro día de la mañana, pero si tienen alguna duda, me escriben. Bueno, la idea es tener nociones al final del curso que nos permitan saber cómo, por ejemplo, en esta topología se produce lo que es la comunicación entre dos dispositivos finales. Un dispositivo que puede ser una PC de escritorio, una notebook, un teléfono, ¿tá? Con otro dispositivo que está en un lugar remoto, y la idea es que ustedes, al final del curso, manejen lo que es redes LAN. Dentro de las redes LAN vamos a tener lo que es protocolos que manejan las redes LAN, los medios de transmisión, vamos a ver dispositivos que usamos en lo que es redes LAN. Si ustedes ven ahí ese sobrecito que sería un mail, sale de la PC de un usuario, viaja por un medio de transmisión hasta llegar a un dispositivo. Ese dispositivo llega a otro, ese sobrecito llega a otro dispositivo, y ese dispositivo se encarga de trasladar a otro dispositivo y así sucesivamente hasta llegar al dispositivo final, ¿tá? La idea es que ustedes vean que siempre hay una comunicación en las redes de un dispositivo origen y un dispositivo final, ¿ya? Eso existe. En el primer curso vimos lo que es un sistema de comunicaciones, que había un origen, un medio de transmisión, que era el canal, un mensaje y un destino. Bueno, esto ya está transformado y es lo que hoy se usa para transportar información. Pero bueno, las redes LAN, que son redes locales, ¿tá? Son redes de áreas locales, eh, nos permiten llegar o transportar información hasta una cierta cantidad de metros, ¿tá? Hasta una cierta zona geográfica, y eso está definido por protocolos, medios de transmisión y dispositivos que trabajan en lo que es una LAN, ¿no? Después vamos a tener lo que son las redes WAN. Las redes WAN también tienen sus propios dispositivos, son redes de área extensa, que se llama, ¿tá? Wide Area Network. También tienen sus propios protocolos, sus propios medios de transmisión, y por lo general tienen sus propios dispositivos. Esos propios dispositivos son los routers, que nosotros en este curso los routers los identificamos como un icono redondo con los 4 flechas que tienen en el medio. Los iconos cuadrados como este se denominan switch, que es un dispositivo de LAN, que ya vamos a ver para qué sirve, ¿tá? Y después tenemos los dispositivos finales, que puede ser un server, una computadora de escritorio, un teléfono IP,
una impresora, puede ser un celular. Entonces hay muchos dispositivos finales. Y hoy en día con lo que es IoT, el Internet de las Cosas, eh, tenemos, digamos, hasta una heladera como dispositivo final. ¿Tam? Entonces la idea es que este pequeño gráfico, tan simple, que en realidad este gráfico muestra una topología en estrella en esta LAM, después una topología malla en esta WAM, y otra topología en estrella en esta LAM. Al final del curso nosotros sepamos qué hay detrás de ese sobrecito que circula por cada uno de los medios de transmisión y por cada uno de los dispositivos de interconexión de redes. Esa es la idea. Y bueno, todo esto va a estar basado en lo que es una arquitectura de protocolos. Nosotros no vamos a repasar modelo OSI ahora, pero sí modelo TCP/IP. El modelo OSI es un modelo de referencia que nació por allá por los años 70, que trabaja en capas, y después le siguió el modelo TCP/IP, que es un modelo que también trabaja en capas, ya lo vamos a ver, que tiene dos protocolos principales, que es TCP e IP, y detrás de esos dos protocolos hay un conjunto de protocolos que digamos cada vez son más, que hacen que los servicios basados en redes, más que nada en Internet, funcionen sin ningún problema. ¿Ah? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes se enfoquen. Para ese lado vamos, este es nuestro norte. Y bueno, yo creo que si logramos tener en 5 clases, vamos a lograr de que ustedes aprendan qué hay por detrás de esta topología LAN, WAN y esta interconexión de dispositivos finales que yo les estoy mostrando acá. Bueno, vamos a usar simuladores, el que ustedes quieran. Yo acá puse 5. Estos simuladores sirven para virtualizar redes y aprender lo que es el ruteo y el switcheo. Vamos a ver lo que es el routing y el switching. Yo les agregué 5, pero hay un montón, ¿no? Ustedes traten de usar el que ustedes quieran. La idea es poder simular esta misma topología, por ejemplo, que tenemos acá arriba, simularla en uno de estos simuladores para poder ver cómo fluye ese sobrecito y qué tengo que hacer yo como administrador de red para que ese sobre llegue desde el dispositivo origen al dispositivo final, para que haya comunicación entre dos dispositivos. Bueno, el Cisco Packet Tracer es uno de los más usados y completos que podemos encontrar. Ha sido desarrollado por Cisco. Si ustedes lo buscan, Cisco tiene en su página un curso de introducción a lo que es este simulador. Y si ustedes se anotan al curso, que es gratis, les da la posibilidad de tener acceso al bajar el Cisco Packet Tracer a su PC y poder usarlo, y cada vez que lo usen van a tener que poner un usuario y una contraseña, que es la que se registró en el sitio web de Cisco, en el dominio, digamos, donde da el curso, ¿no? O sea, la inscripción que ustedes hacen al curso gratis, de introducción a Cisco Packet Tracer, les da la posibilidad después de usarlo sin ningún problema. Bueno, después hay otros, como el GNS3, tiene la peculiaridad de ser de código abierto, sirve para poder disimular redes complejas y redes sencillas. Y la idea es, obviamente, simular lo mejor posible una red de datos de lo digamos, sí, llevarla, abstraerla de la vida real y llevarla a un simulador. Después tenemos el EVNG, también conocido como el Emulate Virtual Environment, del Next Generation.
es un programa que nos permite simular redes virtuales de múltiples proveedores, ¿está? Cuando dice múltiples proveedores es que no solamente es de los routers que fabrica Cisco, de los modelos Cisco, sino también de otro tipo de proveedores. Eso es bueno también, porque el Cisco Packet Tracer solamente usamos dispositivos de Cisco. Si bien después hay muchos comandos, muchas situaciones que cambian, pero digamos la base del conocimiento ya la vamos a tener y la podemos usar en cualquier simulador, ¿no? Después el Virtual Internet Routing Lab, o también conocido como VIR, es el emulador que también es creado por Cisco y es otra versión para aprender sobre redes y está orientado tanto a usuarios particulares como también a centros de enseñanza. Si lo pueden conseguir, yo no he tenido acceso a ese simulador, pero si lo pueden conseguir también está bastante bueno. Y el NetSim permite simular redes con una cantidad importante de hardware y realizar pruebas para montar una determinada red. Importante, ¿está? La idea es que ustedes puedan descargar un simulador y decir, bueno, yo ya tengo mi simulador, entonces los trabajos prácticos a partir del 2, por ejemplo, van a tener que hacerse sobre un simulador, ¿no? Por lo general todos los simuladores hacen lo que vamos a hacer nosotros en el curso, entonces la idea es llevarlo a ese simulador. Si yo me fijo acá, yo puedo abrir el Cisco, pero cuando lo está abriendo me va a llevar a... yo ya lo tengo instalado porque tengo que bajar un ejecutable. Bueno, y me lleva a la interfaz de uso del simulador, ¿está? Que en este caso no me pide usuario y contraseña porque yo estaba logueado hasta hace 5 minutos antes de que empezara el curso. Entonces lo cerré y ahora lo volví a abrir y no me pidió usuario y contraseña. Pero si no, mañana, por ejemplo, lo quiero abrir, me pide usuario y contraseña. Bueno, acá están los dispositivos y un simulador, uno va dibujando va dibujando los routers. Si yo quiero hacer, fíjense, la topología que tenía recién, lo puedo hacer y también puedo ir agregando dispositivos finales. Tengo para dispositivos de interconexión de redes, acá tengo switch. Les vuelvo a repetir, como estamos usando Cisco, son todos modelos que tienen que ver con el propietario que es Cisco, ¿no? Si ustedes utilizan otro simulador, pueden que acá encuentren en la barra de herramientas otro tipo de dispositivos. Y después, bueno, también tienen para definir eh, la conexión que hay entre esos dispositivos y cómo hacerla. Esa es la idea, ¿está? Bueno, y la idea es trabajar, empezar a trabajar y ver qué estamos haciendo acá cuando usamos un simulador, o que en cualquier simulador que esté yo necesito saber qué significa esto, ¿tá? ¿Qué significan estas opciones? Necesito saber qué me está pidiendo cuando yo estoy conectando ahí. Necesito saber, por ejemplo, qué tengo en este dispositivo final y por qué me conecto con el fast Ethernet 1 y así, sucesivamente. Entonces, estos tipos de simuladores son muy, pero muy importantes y muy buenos para la hora de practicar sobre redes, ¿tá? Si yo hago clic, más que nada yo les muestro todo esto porque para que vean todo lo que vamos a aprender, ¿no? Si yo hago clic sobre un router, me va a salir qué es lo que es un router, qué es lo que hace, y vamos a aprender todo este tipo de situaciones que yo tengo en el momento eh, de trabajar con un determinado router. Obviamente que para los que no saben, vamos a también
decir, bueno, un router hace tal y tal cosa, cuál es la función de un router, la misión, también para un dispositivo final. Bueno, los dispositivos nos permiten hacer absolutamente todo, ¿tá? Bueno, vamos a volver al curso. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Muy bien. Y como dijimos recién, todo está basado en lo que es una arquitectura de protocolos. Las arquitecturas de protocolos trabajan en capa, van dividiendo todos los problemas que tienen y las funcionalidades en capa y van conectando las capas superiores con las capas inferiores a través de lo que se llama interface y necesitan de un medio físico o un medio de aire para poder transportar lo que sería datos, ¿no? Ya nos estamos adentrando en lo que es un modelo tipo TCP/IP, por ejemplo. Fíjense que en una arquitectura de protocolo, además de las interfaces, del medio físico, de las capas, ¿tá? Yo tengo los protocolos que leen cada una de las capas. Cuando dice protocolo capa 5, significa que este protocolo de capa 5 no lo va a entender la capa 4 porque la capa 4 lee protocolos de capa 4. Es como que la capa 5 lee o habla en inglés, la capa 4 en castellano, esto en ruso y esto en tailandés, ¿no? Entonces no se entiende. Ahora, ¿cuándo se entienden? En los dos extremos. Yo tengo un usuario origen o un dispositivo origen y un dispositivo final. En los dos extremos están todas las capas y cuando la información va pasando por cada capa, habla el mismo protocolo. ¿Está? Muy bien. Esto es una arquitectura de protocolo. Como concepto de la arquitectura de protocolo tenemos que es una estructura formada por un conjunto de módulos que realiza las funciones de comunicación entre entidades. ¿Está? Esas entidades serían los dispositivos finales, ¿no? Que cuando hay una comunicación entre dos dispositivos, origen y destino, esas serían llamadas entidades. ¿Qué sería? Mi celular con un servidor que está en Estados Unidos, mi celular o mi notebook con cada una de las computadoras o celulares de los cuales están escuchando este curso ustedes. Entonces, eso maneja eh, una arquitectura de protocolo, ¿no? Estamos hablando en lo que es datos, lo que tiene que ver con datos. Entonces realiza las funciones de comunicación entre dos entidades. Nosotros, el modelo OSI es un sistema abierto, es un modelo OSI que salió y terminó siendo un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. No se usa, solamente se usa para enseñar, ¿tá? Nosotros lo vimos en el primer curso, lo vimos más detallado, pero bueno, ahora hacemos solamente una introducción. El modelo sí tiene 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, dato y física. En los dos extremos, en los dos dispositivos finales, el modelo OSI produce lo que se llama un encapsulamiento. Ese encapsulamiento que se produce de los datos que vienen de arriba, en cada capa se transforman en una unidad de datos de protocolo. Por ejemplo, en SPDU en la capa 4, que es la capa de transporte, se denomina segmento. SPDU en la capa de red o en la capa de
3 se denomina paquete y en la 2 se denomina trama. Entonces, genéricamente tiene un nombre, toda esa información que se va encapsulando desde arriba hacia abajo en el origen de los dispositivos, de los dos dispositivos que se quieren conectar. Y después se produce lo que es el desencapsulamiento. ¿Ah? El desencapsulamiento, que es lo que yo le decía recién, se produce en el dispositivo final y va leyendo el PDU en cada capa y lo va procesando y lo va pasando para la capa de arriba. Esto es rápidamente, vemos cómo los sistemas de comunicaciones hoy en día trabajan. Cuando hablamos de encapsulamiento decimos, vienen datos y se le agrega un header. Vienen datos y se le agrega un header. ¿Dónde se le agrega un header? En cada capa. ¿Está? Header, header, header y hacemos un encapsulamiento en las 6 primeras capas. En la capa de física, que es la última, se transforman los bits y se toman y se mandan por el medio de comunicación. Al medio puede haber muchos routers, como vimos recién, que hacen que esos paquetes vayan viajando por distintos canales, por distintas vías, hasta llegar al destino. Y en el destino vuelve a juntar todos los bits, los transforma y vuelve y los desencapsula. Lee cada uno de los encabezados, cada capa, y va subiendo los datos hasta llegar al usuario final. Aclaración. La capa de aplicación no es un software, ¿tá? Es una capa. Si yo estoy con el Google Chrome, yo estoy sobre la capa de aplicación. Si yo estoy acá con cualquier browser o navegador, yo estoy sobre la capa de aplicación. Si yo estoy haciendo WhatsApp web y estoy mandando mensajes, estoy sobre la capa de aplicación. ¿Ah? Nosotros los usuarios usamos o nos dan herramientas, las distintas empresas, que esas herramientas son app o software, que nos permite generar una transferencia de datos a través de Internet. Entonces, todas esas herramientas están sobre la capa de aplicación. ¿Tá? No es, esta capa de aplicación no significa que acá esté ninguna de esas herramientas que yo les pronuncié recién. Bueno, y el que vamos a ver nosotros es el TCP/IP, que es el que se utiliza, modelo TCP/IP. También es una arquitectura de protocolo, también maneja capas, también maneja lo que es interfaces entre una capa y otra, también maneja protocolos, también llega a una capa inferior, donde esa capa inferior transmite los datos, en realidad los ceros y unos, que han venido encapsulándose desde arriba hacia abajo. Y bueno, y la capa de... El modelo TCP/IP, perdón, tiene 4 capas. Aplicación, que reúne las 3 primeras de arriba, que son presentación, sesión y aplicación. ¿Tá? Aplicación, sesión y presentación. Digamos como que no le da mucha importancia a esas 3 capas. ¿Tá? El modelo TCP/IP pone mucho énfasis en lo que sigue para abajo, mucho énfasis en la capa de transporte, que es la capa 3, mucho énfasis en lo que es la capa de Internet, que es la capa 2, y también en lo que es la capa de enlace. Este modelo, que fue desarrollado allá por 1969, se empezó a desarrollar y bueno, y se empezó a trabajar a partir de 1974. La idea era tener una capacidad de conexión de múltiples redes de una manera sencilla. Y aparte múltiples proveedores, que es lo que yo les decía recién. Porque al principio cada proveedor tiraba para su lado y creaba sus redes sin importar
lo que hacía el otro proveedor. Entonces no se podían conectar, no podía haber redes con distintos proveedores que suministraran dispositivos, digamos, distintos proveedores en una LAN, por ejemplo, y no se comunicaban. ¿Tá? Entonces también fue como característica principal o como objetivo principal de TCP/IP poder interconectar distintos proveedores. Bueno, después, digamos que terminó de hacerse y de madurar en los años, empezó en los años 80 y terminó de madurar en los 90 cuando el boom de Internet fue exponencial, ¿tá? Y bueno, y a partir de ahí TCP/IP empezó a trabajar, a venderse, porque se vende, ¿tá? Por detrás hay muchas organizaciones con fines de lucro que venden todo lo que es Internet, ¿no? Bueno, comparando lo que es OSI y TCP/IP, tenemos esta comparación, como les dije recién. En algunos lados van a encontrar host to host. Este nivel de acceso a red toma dos capas, enlace de datos y la capa física. Le cambia un poco el nombre, junta un poco las capas y hace todo un poquito más rápido, ¿no? El modelo TCP/IP. Es el modelo que se usa hoy en día. O sea, vamos a ver que TCP es un protocolo de control de transmisión de la capa host to host. ¿Tá? E IP es un protocolo de Internet de la capa de Internet. O sea, vamos a ver que cada protocolo va a definir una determinada capa. Para ir cerrando un poco esto, que exista una arquitectura de protocolo como TCP/IP hace que los fabricantes y los creadores y desarrolladores de software tengan donde fijarse en caso de crear nuevos dispositivos de redes, crear nuevas herramientas de software. Entonces, todo está referenciado en lo que es, ya vamos a ver, las RFC. Cada uno de los protocolos, cada una de las normativas, cada uno de los estándares, cada uno de los dispositivos están referenciados en las RFC y desde ahí se tienen que agarrar los proveedores para ver qué tienen que seguir, en qué capa van a trabajar, o en qué capa van a crear un dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que avanza Internet, ustedes vieron que están saliendo cada vez más servicios. Al principio teníamos el servicio de mail y nada más. Bueno, ahora tenemos muchos servicios. Y esos servicios por detrás llevan a que aparezcan nuevos protocolos, nuevos dispositivos para usar esos servicios. Entonces, todo eso está regulado por el modelo TCP/IP. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la arquitectura TCP/IP, nosotros sabemos que vamos a tener un nivel de aplicación, un nivel de host to host, un nivel de internet y un nivel de acceso de red. Si desde el punto de vista de encapsulado, vamos viendo que tenemos mensaje, después el encapsulamiento se produce en la capa host to host y crea lo que se llama un segmento, después crea lo que se llama un paquete en la capa de internet y en la capa de nivel de acceso crea lo que se llama una trama, para que después luego, finalmente se transforme en bit y poder viajar por el medio de transmisión. Si nosotros vemos acá, tenemos distintos protocolos que trabajan en la capa de aplicación. Esos protocolos tienen que ver siempre con el servicio que el usuario está usando arriba, ¿tá? En el caso, por ejemplo, de SMTP, el servicio es correo. En el caso de FTP, está tratando de bajar un determinado archivo o de transferir un archivo. Y después
Una vez que ya tenemos qué es lo que estamos haciendo, no todo esto es concurrente. O se hace una o, digamos, pero no dos, ¿está? No dos servicios. O sea, utilizo un protocolo, si utilizo FTP no utilizo Telnet, ¿está? Porque son servicios diferentes. Entonces, supóngase que yo estoy transfiriendo un archivo, todo esto baja en forma de mensaje, y acá en la capa host to host tenemos dos protocolos que actúan en esta capa, y no hay más que dos protocolos. TCP, que ya lo vamos a ver enseguida, y UDP, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Está? Y ahí se produce lo que es la segmentación de este mensaje, se le agrega un encabezado, que ya vamos a ver cuál es, y a partir de ahí empiezan a bajar los segmentos para transformarse o encapsularse en paquetes, donde ahí hay un solo protocolo importante, puede haber otro, que es IP, ¿está? IP versión 4. También puede estar IP versión 6, que también vamos a ver IP versión 6 en la tercera clase. Bueno, y a partir de ahí, ese paquete se transforma en una trama con un determinado encabezado de acuerdo a la tecnología o los estándares que utilice el medio de transmisión. Si yo estoy en un anillo, voy a utilizar token ring. Si estoy en una estrella, en una topología estrella, voy a utilizar CSMACD. Si estoy en una WAN, utilizo ATM. Y así, dependiendo el medio de transmisión que tenga y el entorno de red que tenga, ¿no? Bueno, acá tenemos otra vez el encapsulado para que ustedes lo vean. Esto se repite mucho porque lo tienen que interpretar de alguna manera, o sea, tienen que verlo, tienen que saber que este segmento yo estoy refiriendo a la capa host to host. O sea, si vuelvo a la diapo de arriba, entonces acá va a haber un segmento, acá va a haber un paquete, acá va a haber una trama. Entonces, si ustedes están hablando con un colega y está diciendo, che, la trama, tanto, ¿no? Ustedes tienen que entender que esa trama pertenece a esta capa, y entonces por detrás de esa trama hay un header, y ese header contiene, por ejemplo, la MAC origen y la MAC destino, que la MAC es una dirección física, ¿no? Muy bien. Entonces acá estamos, y quiero que vean cómo viene el mensaje, esto que está en rojo, se produce eso que es un mensaje, se genera un encapsulamiento a través de una cabecera TCP, en este caso, si venimos por acá. Eso sigue siendo datos para la capa de abajo, pasa a ser datos, el segmento, y en la capa de abajo se le agrega una cabecera o un header IP y se transforma en un datagrama o paquete IP. Y todo eso pasa a ser datos para la capa de nivel de acceso a red, y ahí en la capa de nivel de acceso a red se le agrega un header y es la única capa que pone un CRC, que es para controlar todos los bits que hay acá en el destino. Y se transforma en una trama. Esto lo tienen que entender y hablar bien, porque se habla en todos los libros, cada vez que hagan un curso de esto lo van a, y si están en un entorno de administración de red o algún data center o algo, van a hablar estos tipos de conceptos. Segmento, capa, host to host. No hay forma. ¿Qué es lo que contiene segmento? Bueno, ya vamos a ver. Sabemos que TCP es de la capa host to host, fíjense, están en el mismo nivel, como UDP. Entonces, TCP y UDP generan segmentos. Protocolo IP, que está en capa 3, Internet, que es un datagrama, genera un datagrama o un paquete. Y así es lo que me interesa que ustedes sepan. Ya vamos a ver dentro de una horita o media hora por qué. Bueno, nosotros vamos a seguir repasando lo que es TCP, es decir, capa 4, puertos, y capa 3 con direcciones IP. Para luego, en la última parte, ver lo que es subredes.
Muy bien. Entonces, si yo digo TCP, fíjense, si yo digo TCP es capa 4, nivel host to host. Genera un segmento. ¿Está? Y si yo digo puertos y estoy poniéndolo al mismo nivel que TCP, estoy viendo de que los puertos tienen que ver con algo de esta capa, de la capa host to host. Lo vamos a ver en qué. ¿Está? Si yo digo direcciones IP, es decir, protocolo de Internet, quiere decir que yo estoy hablando del capa 3, nivel Internet, y tiene que ver algo con el protocolo de Internet. ¿Está? El protocolo, sí, el protocolo IP. Entonces esto es lo que vamos a ver. TCP por ahora, más que nada para ver puertos, para ver cómo manejan las aplicaciones los puertos. Y direcciones IP para ver cómo se manejan también en ese encapsulamiento que se produce desde arriba hacia abajo en el origen, las direcciones IP. Y bueno, llegamos a otra topología. Fíjense, tengo topologías LAN, en estrella, tengo topologías malla, tengo otro tipo de topologías acá, y lo que a mí me interesa saber es que ustedes vayan viendo de que en una comunicación entre dos hosts no siempre se utilizan todas las capas. En el único lugar donde se utilizan todas las capas es en el origen y en el destino, entre los dos dispositivos finales que se llaman. El switch maneja hasta la capa 2. Ya vamos a ir viendo por qué. ¿Ah? El router maneja hasta la capa 3. ¿Por qué maneja hasta la capa 3? Y porque lee direcciones IP. Porque el router enruta y basa su enrutamiento en lo que es tablas de enrutamiento, y esas tablas de enrutamiento están definidas por lo que es todo lo que es direccionamiento IP versión 4 o versión 6. Y en los dos extremos, como les dije, se utilizan todas las capas. Acá puse capa 7 y capa 7, pero bueno, podría haber sido hasta la capa 4 si es el modelo TCP/IP. Recuerden que el modelo OSI es un modelo de referencia, se usa para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una WAN. Fíjense, cada vez que yo vea dos routers, o 3, o 4, o 5, o 1000 routers interconectados a través de una topología malla que se llama cuando están todos interconectados, es una WAN. ¿Qué significa una WAN? Que el protocolo que hay para transmitir un bit desde acá a acá no es el mismo protocolo para transmitir un bit desde acá a acá. ¿Tá? Que el medio de transmisión por el cual yo estoy transmitiendo acá no es el mismo que estoy transmitiendo acá. Puede ser el mismo si lo veo, pero por dentro tiene otras características técnicas. Esa es la idea. Bueno, ese es el router y ese es un switch. ¿Tá? Por ahora, el router trabaja con direcciones MAC. Las direcciones MAC son de capa 2, capa de enlace de datos, ¿tá? De acceso a datos, perdón. Y el router trabaja con direcciones IP. Las direcciones IP son de capa 3, de capa de Internet. ¿Tá? Entonces, el router es un dispositivo de capa 3, el switch es un dispositivo de capa 2. Y me voy a tomar el atrevimiento de volver. Volvemos acá. Y fíjense, vuelvo a esto y digo, ¿dónde está el router? En la capa 3, en Internet. ¿Dónde está el switch? En capa nivel de acceso a red. ¿Tá? ¿Dónde está la placa de red? En capa nivel de acceso a red, porque una placa de red maneja bit y también tiene un software para definir la tecnología con la cual va a transmitir ese bit. Bueno, quiero que vayan entendiendo de a poco todo esto de cómo es el modelo TCP/IP y cómo trabaja. ¿Tá? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Vamos bien, profe. Sí, sí, estamos bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿No se han dormido todavía? Yo, profe, la verdad es que algo perdido, pero en realidad es porque capaz que no, o sea, no hice bien el curso primero, entonces, por eso. Pero bien.
Los videos ahí donde yo les voy a pasar los enlaces están todos los del curso número 1. De una, de una. Bueno, sabemos, como vimos recién. Jonathan, ¿me quieres preguntar algo? En la red de casa donde solamente tengo un router, ¿los hosts se comunican sí o sí por capa 3? ¿O en algún momento el root funciona como switch? Lo que pasa es que el dispositivo que tenemos hogareño es un dispositivo multidispositivo. Es decir, hace de access point, hace de switch, hace de router y hace de modem. Pero dentro de esa carcasa que vos tenés, de ese dispositivo, están divididas las funcionalidades. ¿Tá? O sea, cuando yo hablo de router, me estoy refiriendo a routers de $1.000, de $1.500, de $2.000, que son los que trafican o enrutan los paquetes a nivel, por ejemplo, ISP, proveedor de servicio de Internet. Es decir, yo tengo mi red en casa, me conecto con un proveedor de servicio de Internet y cuando mi paquete viaja a ese proveedor de servicio de Internet, hay un router bastante grande, que no es esa carcasa que nosotros tenemos en casa, que hace hoy tiene la funcionalidad de router. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? PDU, recuerden, PDU, unidad de datos de protocolo. ¿A qué le llamamos unidad de datos de protocolo? Al segmento, al paquete, a la trama, según en qué capa se esté encapsulando. ¿Tá? Unidad de datos de protocolo. En el origen se produce el encapsulamiento y en el destino un desencapsulamiento. ¿Tá? Las aplicaciones están acá arriba, las herramientas que nos dan a nosotros para manejar un servicio está acá arriba. Acá está Twitter, acá está en nuestro teléfono está WhatsApp, está Instagram, está YouTube, está Netflix, todo está acá arriba. A partir de que yo me conecto y empiezo a usar esa aplicación o ese software, se empiezan a traficar datos y se empieza a hacer lo que es el encapsulamiento para transmitir esos datos hacia un destino. Esa transmisión de datos puede ser o pidiendo algo o transmitiendo algo como yo estoy transmitiendo ahora a cada uno de ustedes. Con la herramienta, ¿cuál sería? La herramienta Zoom. ¿Tá? Entonces, y para cerrar esto, el que creó Zoom se basó en el modelo TCP/IP y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, voy a hacer un software que permita crear o generar reuniones virtuales. Y bueno, a partir de ahí tiene que ver todo lo que necesita en el modelo TCP/IP para poder encapsular los datos y poder mandarlos por un medio de transmisión para que les llegue a cada uno de ustedes lo que estoy hablando y lo que estoy mostrando yo, ¿no? Bueno, llegamos a lo que es la capa de transporte. Protocolo de control de transmisión, el TCP, protocolo de datagrama del usuario, UDP. Son dos protocolos distintos que trabajan en la capa de transporte y cada protocolo va a aparecer de acuerdo al servicio que el usuario esté usando. ¿Tá? Hay servicios donde se requiere mayor control en la transmisión de la información, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Entonces se utiliza el TCP, porque el TCP es un protocolo orientado a la conexión. Sí o sí, ya vamos a ver de un ratito que genera una conexión entre el origen y el destino. Una vez que se establecieron los parámetros de conexión, empieza a transmitir datos y una vez que no hay más datos para transmitir, se cierra la conexión entre el origen y el destino. En cambio, el UDP es un protocolo que no está orientado a la conexión, es decir, empieza a transmitir y no le importa si llegan o no llegan los paquetes que se van a generar o esa información al destino. Transmite, 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 y lo que se pierde y lo que no, no le importa si se perdió.
y lo que no llega, obviamente. En cambio, el protocolo de control de transmisión no, controla absolutamente todo. ¿Tá? Si bien acá tenemos como un ejemplo entre el cliente y un server, tenemos un pedido, ¿tá? De algo del cliente, un pedido o una conversación del server hacia el cliente y una ACK que es estoy aceptando lo que me estás mandando, entendí lo que me estás mandando y te mando yo esto. Y bueno, y el cliente dice, bueno, ACK de lo que me mandaste y ahí empiezan a charlar. En cambio, el UDP hace un request, un response, o sea, no tiene esa charla previa como hace el TCP. Bueno, veamos. Volvemos al dibujito o al grafiquito o al GIF del modelo OPSI. Fíjense, capa de transporte, TCP y UDP están ahí, la capa de transporte. A los datos que vienen de arriba le agrega un header TCP. Ya vamos a ver qué tiene ese header TCP. Es decir, que en el encapsulamiento, acá, pasan los datos y se le agrega un header TCP. Ahí se definen los segmentos, ¿tá? Que vienen, que es el header con los datos de la capa superior, y se pasa los bits, ese bloque de bits, y se transmiten y después llegan al destino donde se produce el desencapsulamiento. Bueno, esto es el PDU de un segmento, tiene los datos y el encabezado del segmento, ¿tá? Encapsulación de la capa de transporte. Acá en el encabezado después puede haber TCP o UDP, es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es el encapsulamiento y otra cosa es el protocolo que se está usando y se está definiendo en el encapsulamiento. Veamos TCP, Transmission Control Protocol. ¿Tá? Bueno, está diseñado para proporcionar una comunicación fiable entre pares de procesos, es decir, usuarios TCP. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Yo transmito, ustedes reciben del otro lado. ¿Y por qué? Porque tienen protocolo TCP/IP. ¿Tá? Cuando dice a través de una gran variedad de redes e interconexiones fiables y no fiables, es porque cuando baja el segmento a la capa 3 y se produce un paquete, se genera un paquete, es el paquete que viaja por todos lados, ¿no? No importa las redes, el tipo de interconexión y todo eso. El TCP proporciona una comunicación fiable entre pares de proceso, origen y destino. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El emisor manda algo, el receptor dice si lo recibió o no lo recibió. Ya vamos a ver cómo dice eso. Proporciona dos servicios útiles para etiquetar los datos, forzado y urgente. El forzado, por lo general el flujo de datos forzados, normalmente TCP decide cuando se han acumulado suficientes datos para formar un segmento para su transmisión. El usuario TCP puede requerir que TCP transmita todos los datos pendientes, a los que incluye una etiqueta con un indicador de forzado. Es decir, que no se llegó a completar, a esperar todos los datos, sino que se generó el segmento y se envió directamente. Eso es un flujo de datos forzado. Y señalización de datos urgentes proporciona un medio para informar al usuario TCP destino que en el flujo de datos que reciben existe datos significativos o urgentes. Es responsabilidad del destino de ver qué va a hacer con ese segmento. Todo esto es conceptual, ¿no? Les vuelvo a repetir, es en el caso de que ustedes quieran desarrollar algo. Y ese algo va a tener que ver con el servicio que ustedes están manejando. Si vamos a este ejemplo, ¿saben lo que es HTTP? ¿Es lo que se utiliza en Google, los protocolos? HTTP ¿Nombre de dominio? por ahí, todo tiene que ver con todo, lo que dijeron. HTTP es el protocolo que maneja las páginas web. ¿Está? Es decir, que si yo voy acá y pongo google.com y aprieto Enter, ¿está? Se produce un pedido
Es decir, yo soy el usuario, utilizo Google y lo que le digo es conectame con esta página. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, esa página, o entra en juego, digamos, es a partir de que hago Enter acá, entra en juego el modelo TCP/IP. ¿Está? Y cuando son páginas web, tienen o están relacionadas ese servicio con el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP, como son páginas, ¿tá? Y yo quiero que se vean las páginas tal cual las diseñaron, tal cual la información pusieron acá, va a usar el protocolo TCP en la capa host to host. ¿Tá? Y se va a utilizar el protocolo IP casi siempre y siempre, el 99,99% de las veces, se utiliza en la capa de Internet el protocolo IP. Y después, en las capas de acceso a red, de acuerdo a la topología que tengamos y el medio de transmisión que utilicemos, es la tecnología que se va a utilizar en esta capa. Si nosotros vemos la topología que tenemos acá abajo, y es decir, yo estoy acá y entré a frc.utn.edu.ar, apreté Enter, en realidad el Google, ¿no? Al browser, y apreté Enter en ese dominio, automáticamente el Google sabe que tiene que generar un pedido a este protocolo para que les traiga desde este servidor el sitio web que yo acabo de mostrar o de ingresar acá. ¿Tá? Entonces, cada vez que yo uso un servicio, estoy utilizando un protocolo de la capa de aplicación. ¿Tá? En este caso, HTTP. ¿Se entendió eso? Y de ahí todo va para abajo. Si el servicio que yo utilizo es un video online o un partido que estoy viendo por mi celular online, voy a utilizar otro protocolo acá en la capa de aplicación y puede que acá en TCP no lo use UDP. ¿Por qué? Porque UDP es más rápido para mandar tráfico en las redes, porque tiene menos peso el header, y en el caso de los partidos o de los sucesos en vivo, online, si se me pierde un par de bits, se me congelará la imagen, se me congela el sonido, pero yo después sigo, cuando se restablece todo, escuchando o viendo normalmente. ¿Tá? Bueno, eso ya lo vamos a ver. Os voy a tratar de explicarles de cuándo se utiliza TCP y cuándo UDP. En este protocolo TCP o en la capa 4 se utilizan lo que son los puertos. ¿Tá? No es propio de este protocolo, del TCP, también es propio de UDP el uso de puertos. Los puertos sirven para identificar las distintas aplicaciones, emisoras y receptoras. Cada servicio que ustedes tienen en Internet o que ustedes usan en Internet tiene asignado un puerto. Como verán ahí, hay 3 grupos de puertos. Del 0 al 1023 es los puertos bien conocidos, ¿tá? Que como ejemplo acá, yo estoy dando FTP, Telnet, SMTP, HTTP, fíjense, puerto 80, que esto les va a resultar reconocido. El POP3, que es de correo, con el 110. HTTPS, el 443, por ejemplo, si yo vuelvo a mi página web de recién, y yo pongo acá, fíjense qué protocolo estoy utilizando. El HTTPS. No estoy utilizando el HTTP solo. O sea que si utilizo el HTTPS
PS, estoy utilizando en la transmisión de datos el puerto 443. Si estoy haciendo telnet, por ejemplo, hago telnet, que no lo voy a hacer ahora, pero es para que darle un ejemplo. Yo pongo telnet y la dirección IP. Pongo dirección IP. Vamos a ver que para qué es telnet. Aprieto Enter y cuando yo utilizo eso, telnet, que es una aplicación, estoy utilizando o estoy mandando segmentos con el puerto 23. ¿Está? Y así puedo seguir nombrándoles puertos bien conocidos que relacionan un servicio de Internet con un número entre el 0 y el 1023. ¿Está? Después, si ustedes quieren averiguar, ponen en Google puertos bien conocidos y les van a traer todos los que hay de 0 a 1023. Esto, digamos, es de los servicios más conocidos. Después viene un grupo de puertos o de números, que se llaman puertos, que son puertos registrados, que van desde 1024 hasta el 49151. ¿Está? Estos puertos registrados son asignados a aplicaciones o software que son desarrollados por multinacionales, como por ejemplo Microsoft. ¿Está? Entonces, si yo digo acá en Google, decime, yo digo acá en Google, ¿qué puerto utiliza el SQL Server? ¿Está? Entonces, me dice el 1433. ¿Y por qué usa el 1433? Y porque SQL Server es propiedad de Microsoft. Es un motor de base de datos. Entonces, fíjense que 1433 es un puerto que está dentro de los puertos registrados. ¿Está? Entonces, todo segmento que yo utilice de SQL Server remotamente va a ir con un puerto origen 1433. Por ejemplo, ¿qué puerto utiliza Oracle? ¿Está? 1521. Es un puerto registrado por Oracle, que obviamente fue a una organización, le dijo, miren, yo tengo un motor de base de datos, esto debe haber sido hace años, ¿qué puerto me asignan para yo transmitir paquetes a través de, bueno, de mi motor de base de datos? Cuando alguien quiere usar mi motor de base de datos. ¿Qué significa alguien quiere usar mi motor de base de datos? Que se van a la herramienta que tienen y acceden a una base remotamente, ¿no? MySQL, por ejemplo, ¿está? ¿Qué puerto tiene? El 3306. Bueno, entonces, los puertos sirven para eso. Puertos bien conocidos, que son de los servicios. ¿Está? Pero están los puertos registrados por las empresas, que hacen un software, y ese software se accede remotamente, entonces piden a una organización que maneja todo esto de lo que es puertos, piden un número y se lo dan. ¿Está? Y después están los puertos privados o dinámicos, otro grupo de puertos que ya vamos a ver que se asignan aleatoriamente cuando se empieza una transmisión. Es decir, yo empiezo a usar SQL Server remotamente con el 1433, pero tiene que haber un puerto de destino. Esto lo dejamos para enseguida. ¿Está? Entonces, estas son las tres categorías. Puertos bien conocidos para los servicios. Como verán, los servicios tienen un protocolo definido cada servicio. FTP es para transferir archivos. Telnet para comunicarme remotamente. SMTP, correo. HTTP, web. POP3, correo. HTTPS, web con seguridad. ¿Estamos? Y así sucesivamente todos los servicios. Después los puertos registrados. Y después los puertos privados o dinámicos.
Ahora, TCP utiliza el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y receptoras, que es lo que les acabo de decir. ¿Está? Cada dado de una conexión TCP tiene asociado un número de puertos. ¿Estamos? Asignado por la aplicación emisora o receptora. Como vimos recién, los puertos están definidos en 3 categorías, que ya los vimos, registrados y los dinámicos. ¿Está? Muy bien. ¿Y por qué necesitamos puertos? ¿Está? Si bien, fíjense, yo estoy en el encapsulamiento de la capa de transporte, le agrego un header, ¿está? O encabezado, formo un segmento, pero ahora vemos qué es lo que hay dentro de ese header. Fíjense todos los campos que hay, toda la información que hay dentro de ese header. ¿Cuáles son los 2 campos que nosotros vemos y los que nos interesan? Después ustedes si los quieren, están en el anexo de esta diapositiva, están todos los campos. Es el puerto origen y el puerto destino. ¿Está? El puerto origen sirve para identificar la aplicación o el servicio que estoy pidiendo o estoy transmitiendo, y el puerto destino sirve para decir, bueno, este servicio salió con este par de puertos, origen y destino. Bueno, acá está un poco lo que les dije recién. Contiene la dirección de los puertos de origen y destino. Cada pareja de puertos identifica una sola conexión. Es decir, que yo, acá, si se fijan, puedo abrir todas las ventanas que quiera y me puedo comunicar con páginas web, pero esas páginas web, si bien van a estar utilizando, por ejemplo, acá pongo Hotmail, y yo me voy acá, ¿cómo sabe el Google Chrome que tiene que llenar la página esta? Y bueno, es por el servicio, por la conexión que se produce con el HTTPS, fíjense, HTTPS, el TCP y el puerto número 443, que es el que le decía yo recién. Entonces, cada pareja de puertos va a identificar una sola conexión. Entonces, cada vez que hablemos de puertos, hablamos de capa 4, capa de transporte. ¿Está? Y esa capa de transporte sabemos que tiene 2 protocolos que trabajan con el protocolo TCP y el protocolo UDP. ¿Qué pasa con el protocolo TCP? Que tiene muchos campos. Tiene todos estos campos. Porque es un protocolo muy seguro, muy confiable. En este protocolo se basa que un mail llegue, que mi página web llegue bien y llegue según lo que se desarrolló y lo mandó el servidor. ¿Está? Entonces, vamos viendo. Direccionamiento de puertos. Fíjense. Puerto de origen. Un puerto aleatorio. Puerto destino, 80. ¿Qué significa en puerto destino 80? Que yo le estoy pidiendo a alguien una página web. ¿Está? Yo desde acá estoy pidiendo una página web a este servidor. Los servidores por lo general escuchan en los puertos. Quiere decir que tienen habilitados puertos. Eso se produce con una configuración y un desarrollo y un mantenimiento del servidor. En este caso, obviamente, si mi servidor aloja una página web, está escuchando en el puerto 80 también. Entonces, viene un paquete como puerto destino, el puerto 80, pasa y este servidor web sabe que tiene que contestar para enviarle la página web que está pidiendo este cliente. ¿Y qué es lo que hace el servidor web? Manda los datos de la página, pero fíjense cómo da vuelta los puertos. Yo te mando puerto origen 80, es decir, te estoy mandando un servidor web, y el puerto destino el mismo que vos me pusiste para que esta máquina sepa qué tiene que hacer con este par de puertos, ¿no? En el caso recién, el ejemplo que yo les daba es para que Google Chrome o el Firefox o el browser que ustedes quieran usar, sepa a dónde van los datos en todas estas pestañas
que tenemos nosotros acá. ¿Está? ¿Qué es eso? La voz. ¿Se entiende? Cadena 3 o lo que sea. Entonces, yo pongo cadena 3 acá. Y si nos fijamos, si cadena 3 también usa el HTTP, hoy en día todos los sitios web usan el HTTPS. ¿Está? Como verán ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Si volvemos a este direccionamiento de puerto, si yo estoy con HTTPS, acá no va el 80, sino que número va el 443. Voy para allá, voy al servidor web de cadena 3 y acá vuelve. Acá volvería el 443 con este número de puerto destino. Voy a volver un poquito para atrás y fíjense, este puerto, que son de los dinámicos y privados, son puertos aleatorios que van desde el 49.152 al 65.535. ¿Está? Son puertos que se ponen como puerto de origen, lo pone el navegador cuando pide una página. ¿Está? Entonces, el navegador lo pide cuando pide una página, pone ese puerto origen. Ya lo vamos a ver dentro de 10, 15 minutos, lo vamos a ver más práctico. Más práctico todavía. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Yo tengo capa de acceso, capa de internet y la capa de transporte. Utiliza el puerto de origen en 1305, que habría que ver qué es lo que es, de qué aplicación es, porque está dentro de los puertos registrados, con el 21. ¿Está? Ver que lo que es como origen el puerto, como destino el puerto 21. Es FTP, puerto de origen del cliente, está usando una herramienta para transportar, para bajar archivos. ¿Está? Puerto de destino servidor, el 21 es el FTP, es ese servicio, y se devuelve. Y también hay otro servicio que es a través del 1099 con el puerto de destino del servidor web, que es el 80. Hay una MAC. Y fíjense que cuando vuelve, abajo vuelve con el puerto 80. Acá es porque hemos pedido un servicio de FTP a una página web. Pero bueno, acá está claramente lo que venimos viendo en lo que es encapsulamiento. Datos o el mensaje pasa por la capa 4, que es la de transporte, se pone puerto origen y puerto destino, pasa por la capa de internet, se le agrega dirección IP origen y dirección IP destino, que es el otro header, y pasa por la capa de enlace de datos, de acceso a datos, donde se le agrega la MAC de destino y la MAC de origen. Bueno, acá también, esto para que ustedes después lo estudien, fíjense. El cliente 1 solicita HTTP, como puerto de origen pone un puerto aleatorio y pide el puerto 80 a este servidor. ¿Está? El servidor, ¿qué es lo que hace? Y le da respuesta, le devuelve la página web, el puerto es el 80 y con el mismo puerto que salió desde este cliente. Ahora, si nos vamos al cliente 2, está haciendo una solicitud de SMTP, es decir, de transferencia de mail, lo hace como puerto de origen, también un puerto aleatorio, pero el puerto de destino es el 25 y va a este servidor. Este servidor escucha o está escuchando en puerto 80 y en el puerto 25. Y también responde, pero al revés. ¿Está? Todo esto ya lo vamos a ver en el capturador de paquetes de Wireshark dentro de un ratito. Bueno, retransmisión de datos, control de flujo, control de congestión. Todo esto tiene el TCP, secuencia de datos y ordenamiento de datos. Por eso es muy efectivo el TCP, porque hace todo este tipo de funcionalidades cuando manda un segmento, multiplexación de datos, segmentación de datos. Bueno, y acá viene cómo funciona. El TCP funciona
enviando flujos de byte a la capa TCP para ser enviados a la red. Es decir, se produce el encapsulamiento. Ese flujo de datos se divide en segmentos de un determinado tamaño apropiado, ¿tá? Por lo general ese tamaño es de acuerdo a la red en la que estemos y ese tamaño se limita a lo que es la MTU, que es la unidad máxima de transferencia, de lo que yo puedo transmitir en una determinada red, ¿tá? Cada segmento que genera en base a los datos que vienen de arriba, se le añade una cabecera. Dentro de esa cabecera, los dos campos más importantes son el puerto de origen y el puerto de destino. Después se pasa este segmento a la capa IP, donde a través de la red llega al otro extremo, a la capa TCP de la entidad destino. Siempre TCP comprueba que ningún segmento se haya perdido. Se le da un número de secuencia, ya van a ver en los campos cuando los estudian, hay un número de secuencia. ¿Por qué? Porque acá venía un mensaje grande, y ese mensaje grande se segmentó. Se le puso una cabecera, se lo mandó por las redes, y llegó al destino. Y a través del número de secuencia en el destino lo tiene que volver a ensamblar. El destino devuelve un asentimiento por bytes que han sido recibidos correctamente. Es decir, yo recibí 1024 bytes y entonces yo te digo, mándame el 1025. O sea, estoy asentiendo de que lo otro ya lo recibí. Como origen, mandé 1024, el destino dice, mándame el 1025, diciéndole ya recibí los 1024. Hay un temporizador en el origen donde va midiendo el tiempo y va esperando el asentimiento. Si no he recibido ese asentimiento, se produce el timeout y vuelve a mandar el segmento. TCP además revisa que no haya bytes dañados durante el envío usando un checksum, que es un campo que controla los bits de todo el paquete, ¿tá? Bueno, por todo esto es que el TCP funciona como funciona. Todos los servicios y hace que funcionen todos los servicios. Tenemos tres etapas en lo que es las conexiones de TCP. Establecimiento de conexión, transferencia de datos y fin de la conexión, que era lo que yo les decía recién. TCP establece una conexión entre el origen y el destino, utiliza un procedimiento llamado de negociación de 3 pasos. Durante este establecimiento de conexión se definen algunos parámetros como el número de secuencia, y se configura, digamos, ese número de secuencia para que la entrega después en el destino sea ordenada. Recuerden que como vimos recién en una topología, al tener una WAN malla, puede ir por cualquier lado ese segmento y llegar al destino en forma desordenada. TCP se encarga de ordenarlo. Y en el fin obviamente, la transferencia de datos, se transfieren los datos. El origen manda, el destino, mándame el siguiente, eso está aceptando o está sintiendo, y si le dice que no recibió el otro, tiene que volver a transferir el origen. Y el fin de la conexión se usa una negociación de 4 pasos, que ya vamos a ver cuál es. Bueno, acá lo importante es saber que hay un concepto que se llama socket. ¿Tá? Abrir un socket en un determinado puerto TCP, la negociación genera eso, lo que es un socket. Ahora, ¿qué es un socket? Es un concepto abstracto, ¿tá? Por el cual dos herramientas, dos aplicaciones en computadoras distintas van a intercambiar flujo de datos de manera fiable y ordenada. El socket queda definido por una dirección IP local, un protocolo y un número de puerto, ¿tá? Una dirección IP
que es de la máquina que yo tengo, un protocolo del servicio que estoy utilizando, puede ser HTTPS, y un número de puerto, que es un número de acuerdo al servicio que yo esté utilizando. ¿Está? Eso es un socket. Bueno, esto es un grafiquito bastante interesante. Es para que ustedes lo vean más tranquilo. ¿Está? El origen, el cliente siempre envía información, X es un número. ¿Está? El cliente siempre recibe esa información que le envía el cliente, el servidor recibe la información que envía el cliente. El servidor envía un número y va y asiente como que ya recibió lo que envió el cliente con un X más 1, diciéndole, mándame lo siguiente. ¿Está? Con eso es el asentimiento. En el caso de que hubiese habido error acá, no asiente con X más 1, sino asiente con X. Se establece la conexión, envía X más 1, el cliente, y hay una ACK de lo que le mandó el servidor en ese valor Y. Cuando ya hay una ACK del lado del servidor y del lado del cliente, se estableció una conexión segura, ¿tá? Entre el cliente y el servidor. Y ahí es cuando ya hay un socket, que decimos recién, o un new socket entre estas dos estaciones, digamos, finales. ¿Está? Bueno, ahí está un poco lo que vemos. La transferencia de datos se hace después de haber establecido la conexión. ¿Está? Hay una serie de mecanismos que determinan la fiabilidad y robustez del protocolo en la transferencia de datos. Es bastante complejo, no vamos a ver muy por arriba nosotros. ¿Está? Hay un número de secuencia para ordenar los segmentos recibidos y también para detectar paquetes duplicados. Hay un campo que es el checksum para detectar errores, asentimientos y temporizadores para detectar pérdidas y retrasos. O sea, es muy complejo este protocolo. Pero así como es de complejo, es también de seguro, ¿no? Y obviamente es mucho más lento que el que vamos a ver después. Durante este establecimiento de conexión, TCP, los números iniciales de secuencia son intercambiados entre las dos unidades finales de TCP. Muy bien. Para mantener la fidelidad, un receptor asiente los segmentos TCP, es decir, que yo asiento, indicando que he recibido una parte del flujo, continúe va y mándame lo siguiente. Esa es la idea. A través del número de secuencia de asentimiento, TCP puede pasar los segmentos recibidos en el orden correcto dentro del flujo de bytes de la aplicación receptora, es decir, los puede ordenar. Bueno, después hay otras cosas acá que no importa. El checksum es de 16 bits y consiste en el complemento a 1 de la suma del contenido de la cabecera y los datos. Es para ver si no se cambió ese segmento, si hubo algún error en ese segmento. Bueno, eso después lo interpretan ustedes, cualquier cosa es muy simple y lo leen. Quería llegar al fin de la conexión, que es el cierre de una conexión según estándar. Cuando ya se transmiten todos los datos, se produce el cierre de la conexión. Se produce una fase de finalización de la conexión y hay una negociación de 4 vías que creo que está acá. El cliente le dice fin a la transmisión de datos. ACK, es decir, le acepta el fin y le manda el fin el servidor y el cliente acepta ese fin del servidor. Recién ahí se cierra la conexión y es muy importante el cierre de la conexión en toda conexión TCP. ¿Tá? Si bien nosotros no lo vemos, pero en toda herramienta de software que utilice Internet es muy importante y que utilice TCP, ¿no? Este cierre de conexión. Bueno, entonces, para resumir TCP
es un protocolo de capa 4, trabaja con puertos, como el UDP, es orientado a la conexión, el TCP, y tiene 3 fases: el de establecimiento de conexión, el de transferencia de datos y el de fin de la conexión. ¿Tá? Con eso maneja absolutamente toda sesión o conexión que hay entre un origen y un destino. Resumiendo también, si yo me voy acá, entre mi origen y mi máquina y el sitio web de Cisco se produce, antes de entrar a cisco.com, cuando yo aprieto Enter se va a producir una conexión con el servidor donde inicializa la transmisión. Después, una vez que están aceptadas de los dos lados, se empieza la transferencia de datos y después se finaliza la conexión. ¿Tá? Fíjense cómo tarda un ratito. ¿Por qué tardó un rato? Y porque hizo todo ese proceso de inicio de conexión. ¿Tá? Cada vez que yo lo pido, como son sockets diferentes y son pestañas diferentes, se están creando sockets diferentes, entonces genera ese pedido de conexión. Por ejemplo, yo acá entro a productos y servicios. No, o sea, ¿por qué divido los sockets? Y porque acá puede entrar a apoyo. ¿Tá? Y son cosas diferentes. ¿Estamos? Entonces, lo que hemos visto de TCP es prácticamente lo que está ahí. Lo que vemos en el google.com. Bueno, nos tomamos 5 minutos, 10, hasta las -5 y seguimos. ¿Les parece? ¿Están ahí? Bueno, profe. Bueno, perfecto.